Ok, amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a iniciar una secuencia de entrevistas y tenemos acá presente a un amigo, miembro del grupo, Víctor Araníbar, ¿no? Él es ingeniero industrial de la UNI con estudios de maestría en la Universidad de San Marcos. Y además es un fan, pues, de la historia. Es un seguidor y es un escritor también de historia, le gusta mucho. Bueno, bienvenido, Víctor. Te escuchamos. Gracias, César, por la invitación y gracias para darme la oportunidad de inmiscuirme también en la parte de la historia poco conocida. Entonces, nos gustaría que en esta oportunidad toques dos temas muy importantes. El primer tema se refiere a las causas de la caída del Imperio Incaico. Y luego el segundo tema será pues, el contexto histórico previos a la independencia de Perú. Muy Me bien. gustaría, César, que toques en primer lugar el primer tema, Bueno, la caída del Imperio Incaico. gracias, Víctor. Gracias por tus preguntas interesantes, por cierto. Eh, claro, nosotros nos preguntamos cómo un imperio con tanto ejército desplegado en un territorio muy grande, cómo cayó ante un grupo así dice la historia, pero un grupo de españoles, pero en realidad no era un grupo pequeño, ¿no? Eran si bien es cierto, eran 180 hombres, se fueron incrementando tanto en Centroamérica, con nativos centroamericanos, con africanos, esclavos que también trajeron y que no eran mancos, gente que también vino con armas, ¿no? Aparte de eso, hubo muchos cacicazgos que durante su trayectoria a Pizarro se le fueron uniendo durante el trayecto que iba de Tumbes hacia Cajamarca. Entonces esto incrementó aún más sus tropas. Indudablemente, la causa fundamental para mí es la guerra fratricida que había entre Huasca y Atahualpa. Fue una guerra muy cruel, muy cruenta, muchos muertos, muchas batallas, que en un post ya lo he mencionado anteriormente, y que esto lo tenía muy preocupado a Atahualpa. Él un poco que el tema de los españoles que habían desembarcado no le daba mucha importancia, un poco que también lo subestima él. Puesto que él, ahora, entre los dos habían pues espías, mensajeros, y habían lo que los militares dicen pues la inteligencia de combate, ¿no? O sea, ya conocían sus posibilidades, sus probabilidades y sus limitaciones, salvo un aspecto que infiero que no conocía Atahualpa. Él conocía todo, que los caballos morían, o sea que él conocía todo. Lo único que sí creo yo, casi a ciencia cierta, porque no lo he encontrado en una fuente, es el tema de los cañones. Los cañones causaron una gran masacre y una gran desmoralización. Eso sí fue una verdadera sorpresa. El resto, particularmente no. Y esto está ligado con la otra causa, que son las ventajas tecnológicas que trae un ejército europeo. La caballería, la agilidad que tiene el hombre a caballo, con el sable a diestra y siniestra que va descuartizando cuerpos, con hojas muy afiladas, las armaduras en las cuales la macana pues no le hacía mayor daño, que eran las armas de los incas tenían macana fundamentalmente, los arcabuces que disparaban fuego y también y los cañones, que fue lo más terrible, creo, ¿no? Eso fue lo más terrible. Ahora, por otro lado, este era un imperio de solamente 150 años, ¿no? No era un imperio como el romano, pues que tuvo de 5.000 a 6.000 años, o el imperio otomano, que también duró cualquier cantidad de tiempo. 50 años no es nada, pues, en la historia, ¿no? 150 años, perdón, no es nada. Porque recién el imperio se forma con Pachacútec. Entonces, hay mucha gente que no conoce, dicen el imperio de los incas de Manco Cápac, y esto no es cierto. El imperio recién se crea alrededor del año 1400 después de Cristo y duró hasta 1532, que es la captura de Atahualpa, ¿no? 33. O sea que 133 años nada más. Entonces era un imperio que aún no estaba cusqueñanizado, como dicen algunos historiadores. O sea, los valores cusqueños todavía no se habían cimentado en todo el territorio que habían anexado o habían conquistado. Y era un territorio inmenso, era tan grande que era más grande que el Imperio Romano, parece mentira. Pero había muchos curacas disidentes o mucha gente que quería tener pues, su propio autogobierno, querían sentirse subyugados bajo los incas. Pese a que los incas permitían que ellos tengan sus ídolos, su propia religión, pero claro, ellos le decían
el principal adoración era al dios Inti, que eso lo introdujo también Pachacute, ¿no? Entonces, un imperio de 150 años, pues lamentablemente cayó, como sabemos, como un castillo de naipes. Y lo otro que hay que decirlo también es pues la experiencia que ya traían estos hispanos de haber conquistado ya México y Centroamérica. Este periodo dura pues para lo que no recordamos algo de 40 años. 40 años es ya bastante experiencia de tratar con nativos, de fomentar las guerras entre ellos, de crear intriga y entre ellos, y ese era cuál era su libreto, ¿no? Capturar al jefe y que entre ellos se vayan pues matando, ¿no? Igual lo hizo México, igual lo hizo en el Perú, ¿no? Entonces, creo yo que esas son las principales causas por las cuales, debe haber otras más, pero considero que estas son las más importantes, ¿no? Sí. La captura de Atahualpa fue casi similar a la captura de Montezuma, ¿no? Entonces, probablemente, como dices tú, parte de esa experiencia fue asumido por Pizarro para hacer el mismo ataque de sorpresa, ¿no? Y algo más, si es que no hay evidencia de correspondencia entre Pizarro y Cortés, eran parientes. Los dos eran de Extremadura, eran parientes. Es probable que hayan conversado algo al respecto, ¿no? Pese a que no hay ninguna evidencia. Claro. Un asunto más, los incas llamaban a los españoles viracochas. Viracochas era un antiguo dios de Inca. ¿Eso significaba algo de sumisión o predisposición para acoger sus demandas? Eso es lo que nos enseñaron también en el colegio, bueno, que los incas le decían huiracochas a los españoles, a los hispanos, y no era así. Los que le decían huiracochas eran solamente la gente de Huáscar, porque decían que eran gente que había venido en grandes balsas, con barba, blancos, entonces creían que eran como unos dioses que venían a ayudarlos a ellos, a apoyarlos, porque para mantener al verdadero soberanos, según los huascaristas. Sí, todos los huascaristas le decían huiracoche, para Atahualpa no. Aparte que Atahualpa era recontra y religioso, no creía en nadie, ¿no? Ni en su propio Dios se creía Atahualpa. Y él sabía que moría. Él, Atahualpa, ya sabía que ya habían muerto 7, 4 en la isla Puná y 3 después en Tumbes. Así que no eran inmortales, ni eran dioses, ni cosas por el estilo. Habían muerto caballos también, pero Pizarro enterraba los caballos para que nadie se diera cuenta, para que crea que sobrevive, ¿no? César, perfecto, has tocado bastante bien el tema y me gustaría proponerte el segundo tema de esta vez. Encantado, ¿cómo no? Adelante. El contexto histórico previos a la independencia. ¿Qué factores externos propiciaron que se independice no solamente el Perú, sino en Latinoamérica? Así es, te agradezco la pregunta porque es bien interesante y es un poco extensa. Vamos a tratar de hacerla un poco breve, ¿no? Casualmente estoy incursionando en mi próximo post que voy a hacer la participación de los ingleses en la independencia y me he encontrado con bastantes sorpresas al punto de vista de político y diplomático, ¿no? O sea, todo lo que se movía alrededor en Europa, el equilibrio de poder que ellos llamaban en Europa, también influyó de alguna forma pues en la América Latina, ¿no? Quizás no tan directamente, pero sí, digamos, en cuanto a las acciones que en alguna forma fueron favoreciendo al inicio de las revoluciones acá en América del Sur. Bueno, lo que tenemos que comenzar diciendo es que en el siglo XVIII, casi en la segunda mitad, pues hay una corriente nueva filosófica y de pensamiento liberal que es la Ilustración, en el cual pues ya no se le veía al rey como el máximo, como el más, sino ya había en la segunda mitad del siglo XVIII ya había la monarquía constitucional en Inglaterra, ya no había la monarquía absoluta, absolutistas eran unos cuantos, reyes, bueno, sí eran la mayoría, pero ya esa idea estaba aprendiendo, ¿no? Viene la parte liberal, se comienza también la industrialización, todos estos nuevos movimientos, todas estas tendencias van creando cierta predisposición por parte de los ánimos de los americanos del sur. Y tenemos un gran exponente que es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? A los 20 años el pata lo expectoran por ser jesuita, pero sin embargo él continuó con sus ideas, cultivó muchas ideas pues revolucionarias y de separación de España. Él fue uno de los primeros
que quiso la separación de la metrópoli española, ¿no? Y él, a través de su carta a los americanos españoles, a los que lo conocemos, carta a los americanos españoles, españoles americanos, es donde incita no solamente a separarse, sino incita a la acción. Y este documento fue pues transmitido por Miranda en 1807, cuando desembarca en Coro, en Venezuela, y de ahí se distribuye a toda América del Sur, ¿no? Entonces, este factor es importante, digamos yo, dentro de la creación de una, se va creando una conciencia dentro de la América del Sur de esta separación de la metrópoli. Por supuesto que aquí en el Perú, como manifestados en otro post, vivían tan cómodamente que no hubo mucho impacto, digamos, ¿no? Bueno, otros hechos importantes es la independencia de Estados Unidos, indudablemente. Imagínense, crear la república, crear la democracia. Pónganse en los zapatos de esa gente. ¿Qué cosa será república? Esto era monarquía, ¿no? En todo el mundo había monarquía, no había ni una república. La democracia, bueno, ¿y esto con qué se come, no? Bueno, me imagino que la pregunta que se hacía en ese tiempo, pues los habitantes de América del Sur frente a este gran avance que traían los Estados Unidos, ¿no? La Revolución Francesa, que todos la conocemos, libertad, fraternidad, igualdad, son ideas modernas, pues, ¿no? Pero sin embargo, lo curioso del tema es que el rey de España, el Fernando VII y su corte ni se inmutaban por esto, con ellos no era la cosa, ellos seguían con una monarquía completamente autoritaria, ¿no? Otro tema es las guerras y las reformas borbónicas, ¿no? Durante todo el siglo XVIII, España tiene como 7 guerras, en las cuales queda sumamente debilitado, siendo la guerra más que lo destruyó más fue la guerra que tuvo con Inglaterra, donde en la batalla de Trafalgar caen 23 navíos de España. Imagínate, 23 navíos de guerra es bastante, ¿no? Quedó tan pobre España en transportes de guerra y mercantes que tuvo que después comprarle a Rusia un buque de segunda mano, ¿no? Y Rusia, Alejandro, lo apoyaba a Fernando VII. Ese es otro factor que yo recién me he enterado, ¿no? El zar, porque era contra absolutista, lógicamente, él también estaba en contra de la independencia de las colonias, ¿no? Mientras que otros países estaban a favor, Francia, Inglaterra estaban a favor, definitivamente, pero por un aspecto más que nada comercial. No es que Inglaterra o Francia querían invadirnos y hacerse ellos los nuevos dueños, no, no, a ellos les convenía más crear nuevos mercados. Inglaterra ya estaba en la etapa industrial, donde colocaba sus productos industrializados en las nuevas colonias. En las nuevas colonias. Hay un aspecto, César, que me permite sí, por favor. Tocar, ¿no? En el sentido de que en los momentos que estaban liberándose los países latinoamericanos del suyo español, España a su vez estaba luchando contra su independencia. Eso es importante. Francia había invadido. Así es, eso es lo que venía a continuación, si me permite, ¿no? En la parte de los Borbones me faltaba, bueno, decir también que es conocido por todos nosotros, es la reforma. Las reformas borbónicas que pretendieron mejorar la administración de las colonias después de los Habsburgo, trajo como consecuencia la creación de una, bueno, lo que nos afectó a nosotros los peruanos es el fraccionamiento de nuestro virreinato, pues en el virreinato de la Nueva Granada en Colombia y después el virreinato del Río de la Plata, ¿no? O sea que el virreinato nuestro se achicó. Pero por otro lado, los mercaderes, perdón, los que tenían que hacer comercio con Buenos Aires o con Colombia, había que pagar impuestos. Pues. Entonces todo eso trajo, y había un desplazamiento de criollos. Bueno, volviendo a lo que tú decías, efectivamente, yo creo que eso fue ya la cereza sobre la torta, la ocupación de España, ¿no? Si España ya estaba débil después de haber tenido una guerra con los ingleses, ya con la ocupación de España, con la ocupación de Napoleón en España, ya fue terrible, ¿no? O sea, ¿se imaginan ustedes un pueblo tan tradicional como el español sentirse sin un rey, ¿no? Porque el rey lo capturaron, si bien es cierto, lo mandan a una prisión dorada a Francia y lo nombran a José I como rey de España, estaban sin rey, estaban acéfalos. Y ese terror no solamente cundió en el mismo España, sino también cundió en las colonias. Las colonias decían, ¿y ahora quién es nuestro rey? ¿A quién? Porque el rey pues, en ese tiempo era todo un simbolismo, ¿no? Entonces, la ocupación española hace que sin rey comiencen ellos a crear juntas de gobierno, inicialmente en localidades
juntas de gobierno que manejen no solamente la parte administrativa para darle continuidad al gobierno, sino también la milicia, o sea, las guerrillas y toda la subversión contra las tropas francesas, ¿no? Que dicho sea de paso, esto duró pues 6 años, es bastante, ¿no? Una ocupación de 6 años debilita aún más todavía, pues. Y como tú muy bien lo mencionabas, no solamente los españoles tenían el problema de las colonias que ya comenzaron a tomar fuerza para independizarse, sino que tenían que luchar en su propio territorio. Ahí estuvo San Martín, 20 años peleando dentro del ejército español, estuvo también San Martín, ¿no? Y en el año 12 recién se regresa, ¿no? Entonces, esta hegemonía de Napoleón hace de que esta invasión hace que se creen juntas de gobierno. Y esta junta de gobierno que se crean así en forma provincial, después pasan a Sevilla y Cádiz, también se crean en América del Sur, ¿no? O sea que en América, menos en Lima. Acá está Abascal el Cuco. Pero en todas partes de las ciudades se crean juntas de gobierno, donde como no habían rey, entonces ellos decían, bueno, nosotros formamos nuestra propia junta y nos autogobernamos, ¿no? Por supuesto, en nombre del rey, casi todas, ¿no? Todas. En nombre del rey, nadie sin ninguna idea separatista. Pero ya era el germen, ya esta junta de gobierno van evolucionando, van cambiando y ya se vuelven separatistas, ¿no? Ese es el inicio, se puede decir, de la emancipación, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo comentar frente al contexto externo que había. Los factores externos lógicamente influyeron, como dices tú, en la independencia de los países de esta región, ¿no? Pero sin embargo en el Perú pasa algo muy raro. Por ejemplo, la batalla que definió la independencia del Perú, en la batalla de Ayacucho, el ejército realista estaba conformado mayormente por peruanos y el ejército libertador era mayormente por extranjeros. ¿Cómo se explica eso? ¿Es que el contexto iba en dirección contraria, resultado contrario a los demás países en el Perú? Hay varias razones ahí, ¿no? Una que se cree muchas veces que se habla de los indígenas, ¿no? Que participaron en ambos frentes, ¿no? Pero también criollos, ¿no? Hermanos. Yo he leído que había hermanos españoles que habían venido de España y uno estaba en las filas patriotas y otro estaba en las filas españolas y se han abrazado antes de la batalla de Ayacucho, ¿no? Es interesante, ¿no? Españoles mismos estaban en ambos bandos, ¿no? Pero más se ha hablado de los indígenas, ¿no? O sea, yo lo que quiero quitar es esa idea de que hay una idea pues, que los indígenas los arreaban como ganado, ¿no? Pero que pelean acá, pelean. No, ellos tenían sus propios intereses y negociaban su participación, tanto con el lado patriota contra el lado de los realistas. Y efectivamente había más en el lado realista porque ellos tenían pues todo el sur peruano, ¿no? Y ojo que el sur peruano pues era guerrero, era por excelencia, porque ellos eran los que habían combatido contra las tropas de Río de la Plata, ¿no? Cusco, Puno, Arequipa, toda esa gente pues ya tenía experiencia de guerra, ¿no? Más que lo del norte. Bueno, es mejor no, en otro momento hablaremos de esa situación. Pero lo del sur sí ya tenía mucha experiencia. Y por eso es que y también había gente del Alto Perú reforzándolo a la Serna. Si bien es cierto, se había revelado allá un general español, pero sin embargo había fuerzas pues, del Alto Perú también, ¿no? Por eso es que había mucho indígena. Esa es la razón que te puedo dar. Muy bien, César. Gracias por tu participación. Yo te agradezco más bien a ti. Gracias, Víctor, por ser el primer invitado y esperemos tener más invitados próximamente. Te agradezco Perfecto. Mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias, Víctor. No. Hasta luego. Gracias.